Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos hermanos y amigos de Proyecto Católico. Querida comunidad cristiana, espero que se encuentren bien. Persecuciones. ¿Quién las quiere? Sin embargo, eso es lo que nos advierte nuestro Señor Jesucristo. Y persecuciones las van a haber, así seamos cristianos, no seamos cristianos. Persecuciones vamos a tener en la familia por nuestra fe, igual en el centro deportivo, en el club deportivo, en el club cultural, en el barrio, en la vecindad, en el trabajo. Va a haber gente que hable mal de uno. Sí, en todos sitios vamos a encontrar situaciones de persecución, calumnias, chismes contra uno. A todos no les vamos a caer bien y hablarán mal de uno. Incluso dentro de la iglesia también habrá algunas personas que estando todavía en crecimiento se van a dejar llevar por sus malos sentimientos. Incluso va a llegar el momento, o ya se han presentado situaciones en los siglos anteriores que a la iglesia, a los miembros de la iglesia se les ha perseguido. Primero fueron nuestros tíos, el Imperio Romano, después los bárbaros, y luego también los musulmanes. A entrada ya la Edad Media, el modernismo, empieza esta división de la iglesia y empieza a haber persecuciones de parte de los hermanos separados en diferentes países de Europa. En Inglaterra, por ejemplo, se mataron más de 100.000 católicos por parte de la reina de Inglaterra. Y luego, el racionalismo, el comunismo, y ahora último, todo este mundo de la ideología de género empieza a perseguir nuevamente a la iglesia. Es lo que Jesucristo ya nos anunciaba ahí en el Evangelio según San Juan, en capítulo 16, versículo 2 al 3. Y nos decía, serán expulsados de las comunidades judías, más aún se acerca el tiempo en que cualquiera que los mate pensará que está sirviendo a Dios, y actuarán así porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Sí, claro, no siempre será muerte física. A veces, digamos, es destruyendo la imagen de la persona o haciendo estas persecuciones, como les decía, queriendo desterrar el cristianismo en los países, en el mundo. Incluso ahora, por rezar en la calle, rogando por los niños por nacer, también se les persigue y se encarcela. ¿Cuántos hermanos católicos han sido encarcelados por ello, multados por defender la fe? ¿No? Y Jesús nos advierte que también actuarán así porque no conocen a Dios, no conocen el cristianismo. Porque el cristianismo, como es exigente en la vida, no solamente la vida sexual, sino en todos los campos, en el trabajo, en los estudios, en el matrimonio, etcétera, siempre Cristo nos exige a dar lo mejor de uno, a ser honestos, a ser íntegros. Y eso en el mundo de hoy y siempre, eso ha ido contracorriente. Es una situación también que nos apena mucho, nuestros hermanos separados, en los que se ha sembrado un grave anticatolicismo y también nos persiguen. Entre los hermanos separados hay gravísimas diferencias doctrinales, pero entre ellos no se corrigen y tratan de corregirnos a nosotros, a la iglesia que fundó Jesucristo, nuestro Señor.
Pero Jesús, en el Evangelio que les quiero compartir, nos va a transmitir, nos va a dar una gran esperanza. Les comparto el Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes, para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decirlo se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Entonces serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevere hasta el final se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si los persiguen en esta, huyan a una tercera. Les aseguro que no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que llegue el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es duro estas advertencias que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Es para temer, ¿no? Cualquiera con esto se arrugaría, como decimos acá en Perú, ¿no? O sea, se echarían para atrás, estarían de temor. No te rajes, me parece que dicen los mexicanos, no te rajes, no te acobardes, no te eches para atrás. Por eso que Jesús ahí nos está diciendo, huyan, ¿no? De una ciudad a otra y a una tercera si es necesaria, para salvar la vida, para seguir predicando. Entonces, también nos dice que seamos astutos como serpientes, pero a la vez sencillos como palomas. Es decir, no tenemos que responder a la violencia con violencia. Aquí el texto de Mateo, del capítulo 10 que hemos estado leyendo, aquí en el versículo 19 y versículo 20 dice algo muy precioso. Cuando los entreguen, no se preocupen, repito aquí, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el Espíritu de su Padre hablará en ustedes. Bien, o sea, no es que esto va a ser así como algo mágico. No se trata de eso. Jesucristo ha estado con los apóstoles 3 años. 3 años los ha estado formando, les está dando universidad, les está dando ahí clases de teología. Obviamente la Biblia, el Nuevo Testamento, no nos va a exponer todo lo que les dijo a los apóstoles. Algunas cosas se escribieron para que tuviéramos fe, nos va a decir San Juan, capítulo 20, capítulo 21. Y que si se escribieran todos los libros, no habría espacio en el mundo para poder escribir todo lo que Jesucristo hizo y obviamente todo lo que dijo. Entonces, sí se nos dará a conocer en ese momento lo que debamos decir, pero también estamos llamados a conocer el Evangelio. Y este conocimiento no se trata de una erudición, de una especialización. Obviamente habrán unos que sí, en especial nuestros sacerdotes, porque ellos tienen que conocer a fondo las Escrituras
incluso mucho más que la filosofía, incluso mucho más que la teología, es conocer la palabra de Dios. Eso es lo que nos da vida. Obviamente la teología nos va a ayudar a sistematizar eh, la revelación divina para poder comprenderla mejor, para poder exponerla mejor. Y si algún laico, como ya hay varios que están apareciendo en las redes sociales, que están eh, iluminando a otros católicos y también trayendo de vuelta a muchos hermanos que se separaron por este conocimiento de las escrituras, por este conocimiento también de la teología y otros pues también de la filosofía, porque la filosofía es un medio para comprender las realidades últimas y ayuda a sistematizar, a tener una mejor comprensión de la fe. Entonces sí, hay que conocer. Y eso es lo que San Pablo hizo. A San Pablo se le revela a nuestro Señor Jesucristo, pero en ese momento él no le va a transmitir todo, sino en ese momento en el camino a Damasco, que hay este encuentro maravilloso entre este hombre que perseguía a la iglesia. Este era un perseguidor de la iglesia. Y luego Cristo se le revela y, y no le dice y no le muestra todo el evangelio. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Estaba persiguiendo a la iglesia. Sí, la iglesia es la que es perseguida y en ella es Cristo el que está perseguido. Entonces a Pablo se le dice Jesús, allá en Damasco se te dirá todo lo que tengas que saber, ¿no? Y justamente fue en Damasco cuando luego de 3 días de estar ciego, va un hombre de la iglesia, Ananías, lo bautiza y le sana también de esa ceguera. Y luego, el texto de Hechos de los Apóstoles, de ahí del capítulo 9, donde suceden estos hechos, versículo 19 y siguiente, nos dice lo siguiente. Pablo después comió y recobró las fuerzas. Saulo permaneció durante algunos días con los discípulos en Damasco. ¿Y qué hizo? El versículo 20 nos da la idea de lo que hizo. Y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Estos días que pasó con los discípulos en Damasco sirvieron precisamente para que Pablo conociera más del Evangelio, para que conociera más de Cristo, con lo que él ya conocía de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, tuviera una mejor comprensión de lo que es, pues, el Evangelio. De esta manera, Pablo, con conocimiento de causa, con conocimiento del Evangelio, nos dice el texto algo muy, muy precioso. Enseguida, o sea, no esperó conocer todo el Evangelio. Estaba lleno de la alegría de haberse encontrado con Dios, con la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Este conocimiento de Jesucristo, más que un conocimiento intelectual, es un conocimiento real y espiritual, verdadero y vivo. Este encuentro que tiene con Dios, con la vida, lo llena de este entusiasmo, de este amor, de este fervor de llevar el Evangelio, de llevar la palabra de Dios a los demás. Por eso el texto nos dice, y enseguida se fue por las sinagogas proclamando a Jesús como el Hijo de Dios. Los que lo oían quedaban maravillados y decían, y pensar que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban este nombre. Aquí está lo que Jesús nos estaba advirtiendo, que serían perseguidos, ¿no? Incluso algunos hasta la muerte, ¿no? Y bueno, el versículo 22 nos dice algo también muy bonito. Saulo se mostraba cada vez más fuerte cuando demostraba
que Jesús era el Mesías y refutaba todas las objeciones de los judíos en Damasco. A eso nos lleva el conocimiento del Evangelio, de las Escrituras. También a llegar a demostrar que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador y que Jesús es el que nos transmite esa paz que a veces tanto andamos buscando. Obviamente, conocer, sí, y como decía, no solamente en un intelectualismo, sino también llenarnos de la gracia de Dios en nosotros, de la vida de Dios en nosotros, de la gracia santificante, para que de esta manera nosotros no solamente tengamos, como les decía, un conocimiento intelectual, sino un conocimiento personal de Dios, porque vamos a transmitir no solamente una doctrina, vamos a comunicar a una persona, y esta persona es Cristo, es Dios, el que ha creado todo, el que nos ha creado a nosotros y que nos ha salvado. Él es el que nosotros vamos a predicar, pero para eso tenemos que conocerlo. ¿Y dónde lo conocemos? En la fracción del pan, en la Eucaristía, en la confesión cada vez que el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados, ¿no? De nuestros pecados, ahí lo estamos conociendo, porque el sacerdote es solamente un embajador de Cristo, por su intermedio de él, del sacerdote, somos reconciliados con Dios. Somos reconciliados con Dios. Entonces ahí nosotros nos estamos acercando y cada día teniendo un mayor conocimiento real y espiritual con Cristo. Mateo 10:22 que hemos venido leyendo nos dice: ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre. Aquí presten atención. Pero aquel que persevere hasta el fin se salvará. El que persevere hasta el fin se salvará. No es que ya yo me salvo al inicio de la proclamación de la fe, cuando reconozco a Cristo como mi Dios y Salvador y me bautizo. No, ahí no es. Ese es recién el empezar. Sigue toda esta vida cristiana de perseverar un día y al día siguiente y al otro día, a la otra semana, al otro mes, al otro año, y así año tras año, ir perseverando en el conocimiento de Cristo y hasta llegar a ser otro Cristo, que quien nos vea esté viendo a Cristo. Y esto implica que la proclamación del Evangelio nos invita a no desanimarnos en la evangelización, a no desanimarnos, especialmente con los miembros de la familia. Hay que perseverar también con uno mismo, porque a veces uno se llena de pesimismo, de derrotismo. A veces uno llega a pensar que el trabajo que uno está realizando en la evangelización, como decía, primero con la familia, como que no da resultados. Pero no, está sembrando una semillita y es el Espíritu Santo el que está regando ahí, el que está inflamando luego esa llama de amor, esa chispita de fe que tú estás sembrando en tu familia, en tu trabajo, en tu barrio, en la catequesis, como catequista, como sacerdote. No te desanimes, sigue adelante con la alegría de este encuentro que has tenido con Cristo, con Dios, de esta alegría de participar en la familia cristiana que es la iglesia. Los éxitos no se alcanzan pues al inicio de la carrera. Uno parte y no es que ya al metro ya conquistaste la corona, no. El éxito, el triunfo, se alcanza al final de la meta, al final. Por eso es que Cristo nos está invitando a perseverar, ¿no? Hasta el fin. Y encontraremos la salvación de nuestras vidas. Lamentablemente, Martín Lutero y los otros reformadores protestantes metieron esta idea que nada más bastaba la fe para salvarse.
y que proclamar a Cristo en ese momento en que uno ha tenido este encuentro con el Señor, creen que ya ahí ya está uno salvado hasta siempre, que no hay que perseverar. Perseverar significa obrar, significa actuar, significa ejercitarnos todos los días en la vida espiritual. Y eso es lo que nos está diciendo aquí Cristo. El que persevere hasta el final se salvará. Hay que ejercitarnos, la oración diaria, la lectura bíblica diaria, hacer alguna obra de misericordia, la enseñanza, la catequesis. Luego vas a tener esta alegría de ver transformaciones en tu familia, en las personas a quienes les estás compartiendo día a día el Evangelio o un versículo del Evangelio. Y no solamente es que vas a ver transformaciones en las otras personas, sino también en ti mismo. Tú mismo, poco a poco, te vas a ir dando cuenta que vas progresando en algunos defectos o vicios que tenías y que los vas dejando. De repente otros se habrán quedado con la idea petrificada, congelada de tus defectos. Pero con humildad uno tiene que reconocer a veces en lo que está fallando y también en lo que está creciendo. Pero ten en cuenta que también vas a ser recompensado y no solamente con la vida eterna, sino ya desde acá vas a tener recompensas. Cuando uno colabora en la iglesia, se llena de muchas amistades y se llega a tener una gran estima con ellas. Y en ellos se encuentra un soporte, a veces auxilios económicos. Los sacerdotes, por ejemplo, que dejan padre, madre, a veces algunos no, a veces algunos están tan cerquita de sus familias que no han llegado a desprenderse de ellas. Pero la mayoría, ellos tienen una gran recompensa porque no les falta, ¿no? Ahí hay laicos también que los están queriendo y los estiman y los apoyan. Marcos capítulo 10, versículo 28 nos dice lo siguiente. Pedro le dijo a nuestro Señor Jesús, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús contestó, en verdad les digo, ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o campos, por mi causa y por el Evangelio, quedará sin recompensa. Y miren lo que nos dice, presten atención, pues aún con persecuciones recibirá 100 veces más en la vida presente, en la presente vida, en casas, hermanos, hermanas, hijos y campos, en el mundo venidero, la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, en la vida presente habrán estas recompensas, estos consuelos, así que no te desanimes, no temas a las persecuciones. Persecuciones, como les decía al principio, van a haber incluso entre paganos, ¿no? Incluso entre ateos. Miren cómo en el comunismo, como en los países comunistas como Rusia, allá en la China, cómo es que ahí hubo millones de muertes, de asesinatos, de persecuciones entre ellos mismos, ¿no? Mejor que seas perseguido por algo bueno, por algo noble, por algo excelente, como es llevar el evangelio de amor, de la verdad, de la pureza, de la castidad, de la misericordia, de todas estas virtudes cristianas, de la caridad, del compartir, de este dominio de uno mismo que uno debe tener sobre su cuerpo, sobre su mente y sus pensamientos, de compartir con el necesitado. Estos son los grandes valores cristianos a los que estamos llamados a compartir y sembrar en el mundo. Por eso a la gente no le gusta esto. Por eso el cristianismo, la Iglesia Católica ha sido perseguida por todos los tiempos. Pero al final, con esta perseverancia, con la gracia de Cristo, que la acompañará hasta el fin de los tiempos, perseverará hasta el final y el premio, la vida eterna. Hasta pronto.